¿Estás listo para una historia donde un solo movimiento en falso desata una cadena explosiva de eventos? Imagina esto. Un grupo de audaces motociclistas se burla de un tranquilo camionero con sobrepeso en un pequeño restaurante de pueblo, solo para descubrir que es un capitán retirado de las fuerzas especiales. Lo que comienza como una burla insignificante se convierte rápidamente en un enfrentamiento de alto riesgo que involucra alianzas ocultas, conexiones con cárteles y una comunidad decidida a mantenerse firme. No creerás cómo estos héroes improbables se unen, recolectando pruebas, superando amenazas y exponiendo una red clandestina que se extiende mucho más allá de Maple Ridge. Confía en nosotros. Los giros y vueltas de esta narrativa te mantendrán al borde de tu asiento. Si tienes hambre de más historias cautivadoras como esta, por favor suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte ni un solo momento de la acción. Averigüemos cómo termina todo. Andrew Roberts había estado conduciendo durante casi 12 horas seguidas. La vasta carretera se extendía ante él como una cinta interminable de asfalto. Su imponente Kenworth azul marino rugía debajo de él, una máquina que conocía mejor que cualquier otra cosa en este mundo. Desde fuera, Andrew parecía ser solo otro camionero corpulento, viviendo de comida en los restaurantes de carretera. Sin embargo, bajo su gorra desgastada y capas de franela se escondía un capitán retirado de las fuerzas especiales que había liderado innumerables misiones encubiertas en algunos de los lugares más peligrosos del planeta. Pocos sospecharían que el hombre que cuidaba dolores en las rodillas y llevaba kilos extra alrededor de la cintura había sido alguna vez capaz de hazañas que requerían habilidad, disciplina y nervios de acero incomparables. Esa tarde en particular, mientras el sol teñía el cielo de naranja y rosa sobre Maple Ridge, Andrew estacionó en una parada de camiones familiar en la Interestatal 40. Ansiaba una cena caliente y un breve momento de descanso antes de otro largo trayecto. Normalmente, el restaurante al lado de la gasolinera era un lugar de respiro donde familias en viajes por carretera, residentes locales y camioneros podían compartir un bocado. Pero esa noche, Andrew sintió algo extraño antes incluso de apagar el motor. 3 motocicletas estaban estacionadas en ángulo cerca de la entrada del restaurante, sus jinetes vestidos con chalecos de cuero y emblazonados con el logo de los Black Vipers MC. Los hombres descansaban contra sus motos con un aire de posesión, observando cada vehículo que llegaba como si evaluaran a su presa. Andrew intentó sacudirse la inquietud, recordándose que no todos los motociclistas eran una amenaza. Pero al bajar de su camión, con el cansancio grabado en sus huesos, notó que los 3 hombres se reían entre ellos y le lanzaban miradas despectivas. Uno de ellos, alto y delgado, con una cicatriz trazando su mandíbula, señaló directamente el abdomen redondeado de Andrew y dijo algo a sus compañeros, provocando risas ruidosas. Andrew exhaló lentamente, reprimiendo el reflejo de confrontarlos. Su entrenamiento siempre le había enseñado a medir una situación antes de reaccionar. Las tácticas de intimidación no eran nuevas para él, pero nunca dejaban de despertar una antigua ira que hervía en su pecho. Controlándose, Andrew entró en el restaurante. La campana en la puerta sonó con una alegre contradicción a la tensión afuera. Esperaba que los hombres perdieran interés, que solo estuvieran desahogándose o intentando probar lo duros que eran. Sin embargo, desde el rabillo del ojo, los vio seguirlo adentro. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, y su risa resonó claramente en el espacio silencioso. Andrew sintió que su pulso se aceleraba, no por miedo, sino por una preparación instintiva que nunca lo había abandonado del todo. Se dirigió a un reservado, plenamente consciente de que lo que empezó como unas burlas y gestos en el estacionamiento podría no terminar ahí. Dentro del restaurante,
Las luces fluorescentes del techo proyectaban un brillo crudo sobre los suelos a cuadros que habían visto mejores días. El olor a tocino frito y café fresco solía darle a Andrew una sensación de confort, pero esta vez cada nervio estaba en alerta. Tomó asiento cerca de una esquina que le ofrecía una línea clara de visión a ambas salidas, un hábito arraigado de su pasado en las fuerzas especiales. Desde ese punto, podía ver a Karen Holden detrás del mostrador, su cabello rizado aún recogido en un moño desordenado. Karen había sido dueña de este restaurante por casi una década y bromeaba a menudo diciendo que podía distinguir a un camionero de buen corazón solo por cómo entraba. Esa noche, sin embargo, su expresión amistosa titubeó con aprensión mientras miraba a los 3 motociclistas que acababan de seguir a Andrew. Una joven camarera llamada Emily Harris se acercó a Andrew, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una jarra de café. Logró esbozar una pequeña sonrisa cortés. ¿Café?, preguntó, su voz traicionando la tensión que intentaba ocultar. Andrew asintió, forzando una sonrisa tranquilizadora en respuesta. Notó las pecas en sus mejillas y la ansiedad en sus ojos. Probablemente había escuchado las bromas groseras que los motociclistas hicieron o tal vez percibió el peligro en su postura. Mientras Emily servía el café, Andrew escaneó la sala. Una pareja mayor compartía un pedazo de pastel en voz baja con tonos preocupados. Un hombre en sus 60, Jonathan Baker, estaba sentado junto a la ventana, su periódico doblado cuidadosamente a su lado. Era un habitual del restaurante, y se rumoreaba que había servido como médico de combate años atrás. Esa noche, su mirada iba y venía de los motociclistas a Andrew, como evaluando si debía intervenir. Mientras tanto, el trío que se había reído a costa de Andrew ahora se instaló en el mostrador. Andrew reconoció al alto con la cicatriz, parecía ser el líder. Riptide y Blade, como Andrew aprendería más tarde, lo flanqueaban como secuaces leales. Sus voces eran bajas, pero de vez en cuando estallaban en risas duras que atraían la atención de todos en el restaurante. Karen dudó, con una toalla en la mano, insegura de si pedirles que se calmaran o dejarlo pasar. Andrew percibió el cambio sutil en sus ojos. ¿Debería enfrentarlos por molestar a sus clientes o eso los provocaría? La tensión flotaba en el aire como una carga estática antes de un relámpago. Andrew levantó su taza, tomando un sorbo lento de café. Casi podía escuchar la voz de su antiguo oficial al mando en su cabeza. Evalúa la amenaza, pero no escales a menos que sea necesario. El problema era que matones como estos rara vez necesitaban mucha provocación. Si percibían debilidad, la explotarían. Aún así, Andrew intentó concentrarse en su comida, esperando que los hombres encontraran otro objetivo o se aburrieran. Sin embargo, en el fondo sospechaba que no lo harían. Hombres que se burlaban de otros por diversión barata solían disfrutar probando límites, y esa noche, Andrew Roberts podría ser su evento principal. Karen Holden intentó mantener sus nervios firmes mientras se alejaba del mostrador. Había trabajado demasiado duro construyendo este restaurante para dejar que un grupo de matones intimidara a ella o a sus clientes. Sin embargo, el líder de los Black Vipers, que se hacía llamar Ripe, tenía un aura palpable de amenaza. Cada vez que Karen miraba en su dirección, notaba sus ojos entrecerrados escaneando el restaurante como un depredador. Su chaleco lucía el emblema del club, una víbora enroscada alrededor de una daga. Todo en su postura declaraba posesión, como si ya considerara a Maple Ridge parte de su territorio. Andrew Roberts, sentado en la esquina, era un rostro familiar por aquí. Pasaba por el pueblo cada pocas semanas, siempre cortés, siempre observador. Karen sabía poco de su pasado,
salvo que parecía bien viajado y extraordinariamente vigilante. Sospechaba que tenía algún historial militar, dado como siempre escaneaba las salidas y se movía reflexivamente para mantener una postura defensiva. Ahora, observando la tensión silenciosa de Andrew, Karen sintió alivio de que estuviera presente y preocupación de que pudiera enfrentarse solo a estos motociclistas. Jonathan Doc Baker finalmente bajó su periódico por completo, sus ojos amables evaluando la escena. Dejó su taza de café en la mesa con cuidado deliberado y miró a Karen como diciendo: «Estoy listo para ayudar si me necesitas». Ella le dio un leve asentimiento, intentando transmitir gratitud y precaución a la vez. Mientras tanto, Emily seguía sirviendo, sus manos temblando cada vez que se acercaba a los motociclistas para rellenar sus cafés. Los hombres se deleitaban con su incomodidad, haciendo comentarios groseros y riendo cada vez que ella se alejaba apresurada. La tensión aumentó aún más cuando uno de los motociclistas, Blade, masivo en constitución y con tatuajes por los brazos, empujó deliberadamente el salero del mostrador. Cayó ruidosamente al suelo, y Emily se agachó a recogerlo. Él vio como si fuera lo más divertido del mundo, una risa teñida de desprecio y la promesa de más por venir. Al otro lado del restaurante, Lipe y Riptide continuaron su comentario burlón sobre el peso de Andrew. A pesar del volumen bajo, sus palabras llegaron a Andrew con claridad inconfundible. Karen respiró hondo y se acercó a los motociclistas, decidida a establecer algunos límites en su restaurante. «Caballeros», dijo, su voz firme pero educada, «tendré que pedirles que sean respetuosos. Otros clientes están intentando disfrutar de sus comidas». Lipe giró la cabeza lentamente, mirándola con una sonrisa fría. «No estamos lastimando a nadie, señorita», dijo, aunque su tono destilaba insolencia, «solo descansando después de un largo viaje». Riptide y Blade hicieron eco de su risa. Sus ojos nunca dejaron a Andrew, quien parecía más un objetivo que un simple cliente del restaurante. Karen tragó con fuerza. Podía casi sentir el apoyo silencioso de Andrew desde el otro lado de la sala, aunque no se había levantado ni dicho una palabra. Su corazón latía con fuerza, pero se negó a dejar que el miedo superara su determinación. Era la dueña aquí, y no permitiría que estos hombres aterrorizaran a su personal y clientes. Pocos sabían todos que esto era solo el comienzo, y Maplery pronto sería empujado a una confrontación que nadie había anticipado. Emily Harris había estado trabajando como camarera en el restaurante de Karen por poco más de un año, y en ese tiempo había visto su cuota de clientes gruñones. Sin embargo, algo en los Black Vipers la ponía más nerviosa que cualquier borracho o maleducado pasajero. Su risa no era el parloteo despreocupado de motociclistas que habían pasado demasiadas horas en la carretera. Estaba cargada de amenaza, una corriente subterránea de hostilidad que le erizaba la piel. Cuando pasaba por su mesa, su bandeja temblaba en sus manos, traicionando sus nervios. Andrew observó a Emily luchar desde su reservado. Su pecho se apretó en simpatía. La miró mientras ella rellenaba su café, encontrando su mirada por un breve momento. El intercambio silencioso en esa mirada fue suficiente para confirmar tanto su resolución como su miedo. Ella abrió la boca como si fuera a hablar, tal vez para agradecerle por estar ahí, pero no salieron palabras. En cambio, ofreció una sonrisa temblorosa y se alejó apresurada. Jonathan Doc Baker, sentado a pocas mesas de distancia, captó la mirada de Andrew y le dio un asentimiento casi imperceptible. A pesar de su edad, había algo en su postura que le decía a Andrew que estaba listo para actuar si las cosas escalaban. La tensión en el restaurante se había vuelto tan densa que era prácticamente tangible. Incluso la pareja mayor en la esquina parecía sentir la atmósfera espesándose,
terminando su pastel en silencio y yéndose apresuradamente sin despedirse. Ripe, claramente disfrutando del malestar que estaba causando, tamborileó los dedos en el mostrador en un ritmo perezoso. Blade seguía flexionando los hombros como si estuviera listo para una pelea, y Riptide lanzaba miradas de reojo al reservado de Andrew, sonriendo cada vez que sus ojos se encontraban. Un silencio cayó sobre el restaurante cuando Ripe se puso de pie, estirando el cuello como si se preparara para una confrontación. Caminó hacia la mesa de Andrew, ignorando la mirada de advertencia de Karen. «¿Entonces tienes un problema, grandote?», preguntó Ripe, su voz un gruñido engañosamente suave. Andrew levantó la vista lentamente. Incluso sentado, proyectaba una confianza tranquila. Sus hombros eran anchos, su postura firme, y su mirada nunca vaciló. Reconoció esta táctica: provocar, probar, empujar para ver hasta dónde podía llegar antes de que un hombre se quebrara. Andrew inhaló, resistiendo el impulso de levantarse de inmediato. Encontró la mirada de Ripe con calma compuesta. «No hay problema», respondió, su voz baja y mesurada. «Solo estoy aquí para comer». «Eso es todo», replicó Ripe, inclinándose. «Bueno, tal vez quieras encontrar otro lugar para esa comida. Mis chicos y yo tenemos planes aquí». Miró hacia atrás a Riptide y Blade, quienes vieron como si tuvieran un chiste interno a expensas de Andrew. Por un momento, todo el restaurante pareció contener el aliento. La mano de Karen se deslizó bajo el mostrador, donde Andrew sospechaba que podría tener un teléfono o algo para pedir ayuda. Doc Baker dejó su café. Emily se congeló a mitad de paso, sus ojos yendo de Ripe a Andrew. Andrew exhaló lentamente, manteniendo su voz uniforme. «Estoy cómodo aquí mismo», dijo. El aire se sentía cargado, como si un movimiento en falso pudiera desencadenar una reacción en cadena. Había visto este enfrentamiento muchas veces en diferentes formas, dos hombres probando la voluntad del otro. Pero solo uno tenía la ventaja de un entrenamiento profundamente arraigado, un hecho que Ripe estaba a punto de aprender de la manera difícil. La tensión escaló cuando Blade y Riptide se unieron a Ripe en la mesa de Andrew, formando un semicírculo de hostilidad. Sus cueros olían a humo de cigarrillo y cerveza vieja, un aroma que se mezclaba desagradablemente con el usual olor a queso a la plancha y tocino del restaurante. Andrew permaneció sentado, plenamente consciente de que levantarse demasiado rápido podría provocarlos. En cambio, dejó que su mirada tranquila recorriera a cada hombre, memorizando sus posturas. Años en las fuerzas especiales habían afinado su habilidad para leer el lenguaje corporal. Notó cómo la mano izquierda de Blade temblaba cerca de su cadera, sugiriendo que podría estar portando un arma oculta. Riptide seguía cambiando su peso de un pie al otro, una señal de impaciencia contenida. «Vamos, viejo», se burló Blade, mostrando dientes que necesitaban atención dental. «Solo intentamos charlar». Detrás de él, Karen se preparó en el mostrador, insegura de intervenir pero renuente a dejar que amenazaran a sus clientes. Doc Baker se medio levantó de su asiento. Emily, flotando cerca de la fuente de soda, rezaba silenciosamente por un milagro. Andrew respiró lenta y profundamente. «Han hecho su punto», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Lo que sea que estén buscando, no lo encontrarán acosando a la gente». Riptide y Blade intercambiaron una mirada, como sorprendidos por la audacia de Andrew. Estaban acostumbrados a que la gente se acobardara, especialmente alguien que percibían como un camionero con sobrepeso. Sin embargo, el tono mesurado de Andrew y sus ojos firmes no encajaban con la imagen de un blanco fácil. Ripe se inclinó, colocando una mano en la mesa y cerrándola en un puño. «Nosotros manejamos estas carreteras ahora», declaró,
su voz resonando con una ira apenas contenida. Decidimos quién paga por protección y quién pasa gratis. Y por tu apariencia, grandote, te hace falta una lección de respeto. Andrew apretó su agarre en la taza frente a él. Un solo recuerdo cruzó su mente. Un tiroteo polvoriento en el extranjero donde había estado en desventaja numérica pero logró superar al enemigo con una estrategia precisa y metódica. Se recordó que un restaurante lleno de civiles no era lugar para heroicidades a menos que fuera absolutamente necesario. Aún así, podía sentir que la línea estaba a punto de cruzarse. El respeto se gana, respondió Andrew suavemente. No se fuerza. No alzó la voz, pero había un acero inconfundible en ella. Riptide curvó sus labios en una mueca, preparándose para una réplica, cuando Ripe se enderezó abruptamente. Algo en el tono o postura de Andrew debió haber activado una alarma en la cabeza de Ripe. Por el más breve momento, el líder de la pandilla pareció reconsiderar esta confrontación descarada. Karen se atrevió a hablar, su voz temblando pero firme. Les he pedido educadamente que dejen a mis clientes en paz, dijo, sus manos aún ocultas bajo el mostrador. ¿Necesito llamar a la policía? Los ojos de Ripe se dirigieron hacia ella, luego de vuelta a Andrew. La tensión crepitó a través del restaurante. En ese silencio suspendido, el destino de la parada de camiones de Maple Ridge colgaba en la balanza, tambaleándose al borde de la violencia. Como por arte de magia, la puerta del restaurante se abrió de golpe, atrayendo la atención de todos. Marcus Hall, un exsoldado convertido en camionero de larga distancia, entró. Él y Andrew habían servido juntos en el ejército, aunque rara vez se cruzaban ahora a menos que fuera por casualidad o una petición urgente. Marcus tomó la escena, los tres motociclistas intimidando a Andrew, la postura tensa de Karen, Emily congelada en medio de una tarea. Sin dudarlo, Marcus avanzó, su sola presencia alterando la atmósfera. ¿Algo anda mal aquí?, preguntó Marcus, su voz resonando con una autoridad tranquila que igualaba la de Andrew. Brevemente cruzó miradas con Andrew, y en ese intercambio silencioso, ambos hombres comunicaron más de lo que las palabras podían capturar. Andrew asintió levemente, un reconocimiento tácito de que se avecinaban problemas. Ripe giró, la annoyance destellando en sus ojos ante esta nueva intrusión. ¿Quién eres tú?, exigió, sin intentar ocultar su hostilidad. Marcus no se molestó en responder. Simplemente miró más allá de los motociclistas hacia Karen, preguntándole sin palabras si estaba bien. Ella asintió, el alivio suavizando momentáneamente la rígida línea de su mandíbula. Reconociendo que estaba a punto de perder el control de esta confrontación, Ripe dio un paso más cerca de Marcus, sus puños a los lados. ¿Crees que puedes entrar aquí y decirnos qué hacer? Noticias frescas, amigo. Los Black Vipers no responden ante nadie más que nosotros mismos. Marcus mantuvo su voz nivelada. No estoy aquí para decirles qué hacer, solo asegurándome de que no causen problemas a gente que no los quiere. Su mirada pasó por Blade y Riptide, quienes parecían listos para saltar pero se contenían, tal vez inseguros de cómo escalar ahora que otra figura imponente estaba junto a Andrew. Andrew se levantó lentamente de su asiento. La presencia combinada de estos 12 soldados era una declaración silenciosa de desafío. Doc Baker, notando el cambio, también se puso de pie desde su mesa, acercándose silenciosamente a Emily en caso de que las cosas se pusieran feas. A través del restaurante, un silencio cayó una vez más, pero ahora estaba impregnado de un destello de esperanza. Karen miró entre Andrew y Marcus, insegura de si debía alejarlos o dejarlos manejar la situación. Sintiendo su creciente desventaja, Ripe hizo un gesto con la cabeza a sus compañeros. Volveremos, murmuró,
su voz gruesa con una ira apenas contenida. Su bravuconería había sido socavada por el cambio repentino en números y actitud. Riptide y Blade lanzaron burlas de despedida, siguiéndolo afuera pero no sin una última mirada fulminante a Andrew. La puerta se cerró de golpe, dejando al restaurante en un silencio atónito, roto solo por el zumbido leve de las luces del techo. Andrew exhaló un aliento contenido, mirando agradecido a Marcus. Karen se apoyó contra el mostrador, sus rodillas débiles con una mezcla de alivio y miedo persistente. La confrontación había terminado por ahora, pero todos en ese restaurante entendieron que los Black Vipers regresarían, y la próxima vez no se conformarían solo con intimidación. En las secuelas del tenso enfrentamiento, el restaurante se sentía extrañamente apagado y curiosamente fortalecido. Emily se atrevió a respirar normalmente otra vez mientras dejaba la jarra de café que había estado agarrando con fuerza. Karen ofreció a Andrew sonrisas temblorosas de gratitud, aunque estaba claro que aún estaba conmocionada. Doc Baker retomó su asiento, sorbiendo su café más por hábito que por sed, sus ojos escaneando la puerta como si esperara que los motociclistas irrumpieran de nuevo. Andrew se acercó al mostrador, sacando su billetera para pagar su cuenta. Karen agitó una mano despectivamente. «El desayuno corre por la casa», dijo, aunque su voz temblaba ligeramente. «Te debo más que una comida por intervenir así». Andrew negó con la cabeza. «No me debes nada», respondió gentilmente, aunque un destello de determinación brilló en sus ojos. «Pero creo que necesitamos hablar sobre cómo manejar este problema. Volverán, y no serán solo palabras burlonas la próxima vez». Marcus, apoyado contra el mostrador, asintió en acuerdo. «He visto este patrón antes. Un grupo como los Black Vipers no solo pasa por un pueblo pequeño y sigue adelante. Quieren establecer control, intimidar a los negocios locales para que paguen cuotas de protección, tal vez usar el restaurante como punto de distribución para algo peor. Drogas, bienes robados, quién sabe». Al escuchar eso, Karen palideció. La idea de que su querido restaurante, un lugar en el que había vertido su corazón y alma, se convirtiera en un puesto criminal era aterradora. «No dejaré que hagan eso», dijo firmemente, aunque sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. Emily tocó su brazo suavemente, ofreciendo apoyo silencioso. Doc Baker dejó su taza con un suspiro. «Si estos hombres tienen raíces en organizaciones más grandes, llamar a la policía local podría no ser suficiente. Podríamos necesitar reunir pruebas sólidas, hablar con el condado o incluso con las autoridades estatales». Miró a Andrew mientras hablaba, sintiendo que los antecedentes militares del hombre podrían ser útiles para la estrategia. La expresión de Andrew era sombría mientras respondía. «Tienes razón. No podemos solo confiar en asustarlos. Necesitamos evidencia, planeación y una red de aliados. De lo contrario, solo estamos poniendo una venda en una herida de bala». Afuera, el rugido de un camión que se alejaba momentáneamente enmascaró el silencio inquieto que se había asentado en el interior del restaurante. Marcus miró por la ventana, notando cuán tranquilo parecía el estacionamiento ahora que los Black Vipers se habían ido. «Deberíamos contactar a otros camioneros también», dijo. «Hacerles saber qué está pasando. Podrían ser objetivos en paradas de descanso o a lo largo de la carretera. Cuanta más gente tengamos alerta, menos seguros se sentirán estos motociclistas». Karen los miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y gratitud. «No sé cómo agradecerles por defender mi restaurante», susurró, su voz cargada de emoción. Andrew ofreció una leve sonrisa tranquilizadora. «Esto es más grande que un restaurante», dijo gentilmente. «Estamos protegiendo una comunidad, y eso es algo por lo que vale la pena luchar».
A la mañana siguiente temprano, Andrew se encontró en la oficina trasera de Karen. Era un espacio estrecho, abarrotado de pilas de facturas, pedidos de suministros y un pequeño tablero de corcho con notas relacionadas con el restaurante. Karen estaba sentada en una silla tambaleante, sosteniendo una taza de café que hacía tiempo se había enfriado. Marcus estaba de pie junto a la puerta, brazos cruzados, una señal sutil de su preparación perpetua. Doc Baker, habiendo ofrecido su tiempo y experiencia, clasificaba una carpeta de documentos en el escritorio abarrotado. El aire estaba tenso pero resuelto. Desde la esquina, Emily repartía tazas frescas de café. Había llegado temprano, decidida a ayudar como pudiera, aunque sus ojos aún traicionaban la tensión de los eventos de la noche anterior. Pensé que necesitamos estar bien despiertos para esto, ofreció con una sonrisa temblorosa. Nadie discutió. Todos sabían que la reunión de esa mañana era crucial. Andrew carraspeó, escaneando la habitación abarrotada. Muy bien, dijo. Su voz baja pero enfocada. Necesitamos averiguar exactamente quiénes son los Black Vipers y hasta dónde podría llegar su influencia. Marcus asintió, dejando su taza sobre una pila de papeles. He escuchado rumores de otros conductores. Los Black Vipers han estado expandiendo su territorio, obligando a pequeños negocios y paradas de camiones a pagar por protección. A veces es solo intimidación, a veces canalizan bienes ilegales a través de estos lugares. Sea lo que sea que estén planeando para Maple Ridge, podemos estar seguros de que no es solo un capricho pasajero. Los nudillos de Karen blanquearon alrededor de su taza de café. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó, su voz vacilando entre miedo y determinación. «Documentación», intervino Doc Baker, levantando un fajo de papeles de la carpeta. «Cada vez que aparezcan, regístrenlos, nombres, rostros, amenazas. Si podemos grabarlos en cámara, mejor aún. Necesitamos algo que podamos entregar a la policía que no pueda ser descartado fácilmente». Emily miró el teléfono maltrecho en su mano, mordiéndose el labio. «Puedo intentar grabar si vuelven», ofreció. «Solo que, no quiero que me atrapen haciéndolo». Andrew asintió. «Encontraremos una manera más segura. Tal vez instalar una cámara en la entrada del restaurante o en el estacionamiento. Nos mantendremos preparados, pero no les daremos pistas de que estamos recolectando evidencia. La sorpresa es nuestra mejor ventaja ahora mismo». Marcus se volvió hacia Karen. «¿Y podrías considerar alertar a la policía local de nuevo? Tal vez al sheriff del condado también. No puedes pelear esto sola». Karen tragó saliva, las lágrimas amenazando con brotar. «Solo estoy preocupada de que si los Black Vipers tienen influencia en el sistema local, la policía podría estar comprometida». Andrew puso una mano tranquilizadora en su hombro. «Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Por ahora, reúne cada pedazo de evidencia. Cuantos más ojos estén en esta situación, menos espacio tendrán para operar». Su voz, calmada y firme, ayudó a estabilizar los nervios de Karen. Afuera, el sol apenas estaba saliendo sobre el horizonte, proyectando largas sombras a través del estacionamiento casi vacío. Se sentía como la calma antes de la tormenta. Sin embargo, en esa oficina abarrotada, una chispa de esperanza ardía entre ellos. Por primera vez, tenían un plan, y tal vez, solo tal vez, tenían una oportunidad de proteger a Maple Ridge de la amenaza inminente. Durante los siguientes días, una extraña corriente de vigilancia se asentó sobre Maple Ridge. Los camioneros que pasaban por el restaurante de Karen se enteraron de la tensión y compartieron historias de sus propios encuentros con pandillas de motociclistas rudos.
El rumor comenzó a producir anécdotas de los Black Vipers presionando a pueblos pequeños en condados vecinos, dejando atrás a dueños de negocios asustados demasiado temerosos para hablar. Ahora, muchos conductores comenzaron a hacer del restaurante de Karen su punto de reunión, determinados a que ninguna pandilla los intimidara mientras estaban de guardia. Para facilitar esta alianza creciente, Andrew y Marcus establecieron un horario rotativo. Conductores veteranos con algo de experiencia militar o de seguridad se ofrecieron voluntarios para turnos nocturnos, estacionando sus camiones en lugares estratégicos con una vista clara del restaurante y las bombas de gasolina. Cualquiera que viera o escuchara algo sospechoso lo informaba de inmediato por mensaje de texto o radio CB. Mientras tanto, Doc Baker compilaba cada incidente en un registro meticuloso, cruzando tiempos, descripciones e incluso placas parciales siempre que fuera posible. Karen estaba conmovida por el apoyo abrumador, aunque sus nervios permanecían al límite. El restaurante bullía con un nuevo sentido de unidad. Emily se encontraba sirviendo jarra tras jarra de café a conductores que se quedaban más tiempo de lo habitual, rechazando cortésmente que alguien pagara por una comida completa si estaban allí para vigilar. Aún así, una corriente de aprensión persistía. Todos sabían que los Black Vipers no se disuadirían con un puñado de camioneros, sin importar cuán determinados estuvieran. Una tarde, el jefe Sullivan del departamento de policía de Maple Ridge se detuvo. Era un hombre de mediana edad con cabello canoso y una expresión comprensiva. Karen lo llevó a su oficina, donde Andrew, Marcus y Doc Baker lo pusieron al tanto de los detalles. Cuando mencionaron la posibilidad de vínculos con organizaciones criminales más grandes, él frunció el ceño profundamente. Mi departamento es pequeño, admitió el jefe Sullivan, pero tengo contactos a nivel del condado y estatal. Si tienen evidencia, puedo pasarla. Necesitaremos algo sustancial para involucrarlos. Los ojos de Andrew se iluminaron ante eso. Explicó la configuración de la cámara y el registro de incidentes. Doc Baker abrió su cuaderno, desplegando tiempos, fotos y relatos de testigos oculares. El jefe Sullivan asintió lentamente, su mirada recorriendo los registros meticulosamente mantenidos. Esto podría ser suficiente para levantar una bandera roja. Sigan recolectando. Si estos hombres regresan, no intenten ser héroes a menos que no tengan opción. Llámenos. Lanzó una mirada a Andrew, notando el porte formidable del soldado. Sé que hombres como ustedes pueden manejarse, pero no les demos una excusa para escalar a un tiroteo. Cuando el jefe Sullivan se fue, una esperanza tenue se extendió por el grupo. Tenían a la policía local al tanto y algo de su lado. Era un equilibrio delicado. Necesitaban suficiente resistencia para desalentar a los motociclistas, pero no tanto como para desencadenar una guerra abierta. Sin embargo, la guerra se sentía más cerca cada día. En los momentos tranquilos de la noche, Andrew a menudo se encontraba mirando hacia el estacionamiento, preguntándose cuándo harían los Black Vipers su próximo movimiento. Entonces, casi como un reloj, los Black Vipers comenzaron a intensificar sus tácticas de intimidación. Un inspector de salud que Karen nunca había visto llegó sin previo aviso, alegando múltiples violaciones al código. Blandía una tabla con una alegría inquietante, señalando problemas dudosos como un azulejo ligeramente astillado y una trampa de grasa que supuestamente era peligrosa. Karen protestó que había pasado una inspección rutinaria 2 meses antes. El inspector simplemente se encogió de hombros, pegó una calcomanía naranja brillante en la puerta principal del restaurante y le dijo que pagara una multa considerable o enfrentara el cierre. Como si estuviera orquestado, una serie de otros problemas surgieron en rápida sucesión. Un banquero dudoso dejó un mensaje en el contestador de Karen,
advirtiendo que su préstamo estaba bajo revisión por incumplimiento de nuevas regulaciones financieras. La bomba de gasolina se atascó repentinamente una noche, obligando a los camioneros a repostar en otro lugar. Cada vez, el culpable no fue atrapado, pero Andrew reconoció el patrón: sabotaje. La ansiedad de Emily se disparó. Comenzó a ver a 2 o 3 hombres desconocidos merodeando por el estacionamiento tarde en la noche, ocasionalmente manipulando la cerca trasera. Marcus casi los enfrentó una vez, pero huyeron antes de que pudiera alcanzarlos. En una ocasión, Doc Baker descubrió que los botes de basura del restaurante habían sido deliberadamente volcados, su contenido esparcido por todas partes. Era vandalismo menor, pero enviaba un mensaje claro de hostilidad creciente. Karen intentó mantener la calma lo mejor que pudo, pero su compostura se resquebrajaba más con cada día que pasaba. «Están tratando de arruinarme», le dijo a Andrew, su voz temblando. «Primero espantan a mis clientes, luego me golpean con multas falsas, y ahora el banco amenaza con reclamar mi préstamo. No puedo pelear contra ellos en todos los frentes». Andrew puso una mano tranquilizadora en su hombro. «Vamos a documentar cada uno de estos incidentes y enviarlos al jefe Sullivan. Y si el sistema local falla, iremos al condado o incluso a los federales». Su voz era firme, una roca en medio de la tormenta. Sin embargo, sabía que la presión era inmensa. Los Black Vipers estaban desmantelando sistemáticamente el sustento de Karen, esperando forzarla a pagar por protección. Marcus, apoyado contra el mostrador del restaurante, lanzó una mirada preocupada afuera. «Tenemos que mantener la moral alta. Si les mostramos que estamos rastreando, ahí es cuando apretarán la soga», pausó, encontrando los ojos de Andrew. «Pero necesitamos una mano más fuerte que intervenga. No estoy seguro de cuánto tiempo podremos resistir solo con un puñado de voluntarios y algunas grabaciones de cámara». Andrew entendió la gravedad de la situación. En el ejército, había enfrentado oponentes con objetivos claros en un campo de batalla definido. Aquí, las líneas estaban borrosas. Los Black Vipers operaban a través del miedo y la manipulación, desgastando a sus objetivos desde dentro. A pesar de su entrenamiento, Andrew sentía el peso de la supervivencia del restaurante Squirrely sobre sus hombros y juró silenciosamente que si los motociclistas querían una guerra, habían elegido a la comunidad equivocada para aterrorizar. Las palabras se extendieron entre camioneros y pueblos vecinos de que algo inusual estaba ocurriendo en Maple Ridge. Conductores que alguna vez pasaban tranquilamente ahora hacían del restaurante de Karen una parada deliberada, tanto por solidaridad como por curiosidad. El estacionamiento se convirtió en una zona de conferencia en miniatura a veces, con hombres y mujeres reunidos alrededor de Andrew o Marcus para compartir rumores y avistamientos de los Black Vipers en otros lugares. Alguien los había visto en una parada de descanso 2 pueblos más allá, exigiendo efectivo a los viajeros. Otro camionero afirmó que lo habían obligado a pagar peajes solo para usar la carretera. Emily, aunque todavía nerviosa, encontró un renovado sentido de propósito. Comenzó a tomar notas detalladas de cada incidente extraño, extraños merodeando, vehículos inusuales circulando por el restaurante, llamadas telefónicas sospechosas. Doc Baker, siempre organizador, compiló estas notas en una sola carpeta, codificando cada entrada por fecha y severidad con colores. Bromeó que no había sido tan meticuloso desde sus días catalogando suministros médicos en el ejército, pero la línea sombría de su boca decía lo contrario. La tensión aumentó cuando el jefe Sullivan llegó una noche acompañado por un ayudante del sheriff del condado llamado Parker. Juntos examinaron la creciente pila de evidencia, fotos de cámaras ocultas, grabaciones de teléfonos celulares y declaraciones de testigos. El sheriff Parker,
Un hombre curtido con ojos agudos hojeó los materiales con creciente preocupación. «Tienen una operación más grande aquí que solo punks locales», murmuró bajo su aliento. «Esto parece coordinado, casi como una estrategia para asfixiar a los negocios locales y luego moverse para acuerdos de distribución». Karen, con la voz tensa, preguntó: «¿Tenemos suficiente para presentar cargos? ¿Para arrestarlos por algo?» Parker intercambió una mirada con el jefe Sullivan, quien suspiró. «Necesitamos pruebas directas que los vinculen a cada incidente o al menos los coloquen en la escena del crimen», explicó Sullivan. «Por ahora, es mayormente circunstancial, suficiente para sospechar pero no para procesar». Andrew cruzó los brazos, la frustración grabada en sus facciones. «Entonces siguen saboteando equipos, amenazando a la gente, tal vez incluso traficando drogas, y no podemos hacer nada». Parker asintió a regañadientes. «No a menos que los atrapemos en el acto. Así operan estas pandillas, dependen del miedo y la negación plausible». Cerró la carpeta. «Pero sigan con esto, documenten todo. En el momento en que tengamos un vínculo claro, actuaremos». Afuera, el viento aumentó, haciendo traquetear las ventanas del restaurante. Karen parecía exhausta, con círculos oscuros bajo sus ojos que traicionaban sus noches sin dormir. Emily apoyó una mano gentil en su hombro mientras Marcus estaba junto a la ventana, escaneando el estacionamiento como si esperara una emboscada. Andrew intentó enmascarar su preocupación con determinación estoica, pero la sentía creciendo. Los Black Vipers estaban jugando un juego implacable, y Maple Ridge estaba al borde de ceder bajo la presión. «Seguiremos documentando», aseguró Doc Baker, su voz tranquila y firme. «Piensan que pueden pasar desapercibidos, pero nos aseguraremos de que haya un rastro. Tarde o temprano, cometerán un error». Y con eso, el plan se solidificó en la mente de todos. Seguir observando, seguir recolectando evidencia y esperar el momento en que los Black Vipers finalmente mostraran su juego para que todos lo vieran. Para el fin de semana siguiente, Maple Ridge se sentía como si estuviera bajo asedio. Llegaban informes de camioneros que habían visto barricadas improvisadas en carreteras menores, nada oficial, solo hombres con parches de Black Vipers y linternas, afirmando que había un derrame químico o un accidente grave adelante. Cualquiera que diera la vuelta o intentara sortear estas barricadas se convertía en blanco de insultos, en algunos casos, vandalismo. El jefe Sullivan y el sheriff Parker intentaron movilizar patrullas, pero con mano de obra limitada. No podían cubrir todas las rutas simultáneamente. Dentro del restaurante, el ambiente era una mezcla de desafío y ansiedad. Karen seguía con sus tareas, rellenando tazas de café y cocinando comidas, pero sus manos temblaban ocasionalmente. Emily se ponía una cara valiente, recordándose silenciosamente que ya no estaba sola en esto. Andrew, Marcus, Doc Baker y la creciente banda de camioneros la respaldaban. En el estacionamiento, los camiones estaban estacionados en una formación estratégica, sus faros brillando en el crepúsculo como si fueran centinelas contra cualquier ataque repentino. Una noche, cuando el cielo se tornó carmesí con la puesta de sol, Andrew recibió un mensaje críptico en su teléfono. «Vienen esta noche, hombres extra». Se lo mostró a Marcus, quien simplemente apretó la mandíbula en respuesta. Ambos sabían que la confrontación final podría estar acercándose. Era solo cuestión de tiempo antes de que los Black Vipers lanzaran una demostración de fuerza a gran escala, hartos de la obstinada negativa de Maple Ridge a doblegarse. Alrededor de las 9, Lipe, Riptide y Blade irrumpieron en el estacionamiento acompañados por al menos una docena más de motociclistas. El sonido de sus motocicletas reverberó a través de las ventanas de vidrio del restaurante.
Karen apagó la parrilla y intercambió una mirada preocupada con Emily, quien estaba congelada junto a la caja registradora. Doc Baker dejó su taza de café con calma mientras Andrew y Marcus se levantaban de sus asientos, preparándose. La puerta se abrió de golpe y Ripe entró como tormenta, el casco bajo un brazo. Sus ojos recorrieron a los camioneros reunidos con desdén, como contándolos como obstáculos. Les advertimos, gruñó, dirigiendo sus palabras a Karen. Ahora todos van a aprender el precio de ignorar a los Black Vipers. El silencio envolvió al restaurante, roto solo por el zumbido de las luces del techo. Andrew dio un paso adelante, su pulso latiendo pero su mente afilada. Marcus lo siguió, parándose hombro con él. Doc Baker movió a Emily detrás de él silenciosamente, listo para protegerla si estallaba la violencia. Afuera, los otros motociclistas aceleraban sus motores, un coro amenazador resonando en la noche. Karen tragó saliva, su corazón martilleando contra sus costillas, pero se negó a acobardarse. «Este es mi restaurante», dijo, su voz más fuerte de lo que sentía por dentro. «Y no seremos intimidados». Los labios de Ripe se curvaron en desprecio, y la tensión en la sala alcanzó un nivel casi insoportable. El ajuste de cuentas final había llegado. El instante en que la tensión se rompió fue como un cable vivo. Blades se lanzó hacia Marcus, quien esquivó el ataque con sorprendente agilidad para un hombre de su tamaño, clavando un codo en las costillas de Blade. Riptide corrió hacia Andrew, una cadena de acero balanceándose amenazadoramente en su mano, pero Andrew esquivó hábilmente el golpe y respondió con una rápida rodilla al abdomen del hombre. En segundos, el restaurante estalló en caos. Las sillas rechinaron por el suelo, los platos se hicieron añicos y las luces del techo parpadearon mientras puños y botas colisionaban. Karen gritó a todos que pararan, su voz ahogada por el clamor ruidoso. Emily se agachó detrás del mostrador, temblando mientras marcaba al 911 con dedos temblorosos. Doc Baker, ignorando su propia seguridad, se apresuró a separar a dos motociclistas de un camionero acorralado que había venido a Maple Ridge a ayudar. El agarre sorprendentemente fuerte del viejo médico logró apartar a un motociclista, pero el otro se giró y le dio un golpe de refilón en el hombro. Mientras tanto, Andrew se encontró cara a cara con Ripe, quien blandía un pequeño cuchillo de aspecto maligno. «Deberías haberte mantenido agachado, viejo», gruñó Ripe. Los ojos de Andrew se entrecerraron, la adrenalina agudizando cada sentido. «Lo sostiene mal», notó Andrew. «No ha sido entrenado». Los años de entrenamiento en combate de las fuerzas especiales se activaron como memoria muscular. Ripe se abalanzó, pero Andrew giró a un lado, atrapando la muñeca de Ripe y forzándolo a soltar el cuchillo. Al otro lado del restaurante, Marcus luchaba con Blade, el gran motociclista usando fuerza bruta para intentar inmovilizarlo. Marcus aprovechó su entrenamiento, pivotando para romper el agarre de Blade y aterrizando un sólido puñetazo en la mandíbula del motociclista. El crujido reverberó a través del restaurante, y Blade se tambaleó, aturdido. Otro camionero saltó a asistir, y en momentos, Blade fue neutralizado. Afuera, el rugido de las motocicletas se intensificó cuando algunos de los motociclistas se dieron cuenta de que la marea estaba cambiando. Unos pocos irrumpieron por la puerta del restaurante solo para ser recibidos por conductores veteranos que habían formado un bloqueo. Las mesas se volcaron, las tazas de café se derramaron, y el aire olía a sudor, ira y miedo. Sin embargo, por toda la brutalidad, Andrew y Marcus pelearon con control, evitando golpes letales mientras buscaban someter. Entendían que cruzar la línea hacia la fuerza mortal podría escalar esto a una tragedia que nadie en Maple Ridge quería. Las sirenas resonaron en la distancia,
Un coro penetrante que cortó el caos. Los ojos de Ripe se dirigieron a las ventanas, el reconocimiento amaneciendo de que los refuerzos del pueblo estaban en camino. Con una última ráfaga de energía, empujó a Andrew y corrió hacia la puerta, gritando a sus hombres restantes que retrocedieran. Los motociclistas maltrechos salieron tambaleándose, dejando atrás un restaurante lleno de muebles rotos y clientes conmocionados. Cuando el último de la pandilla huyó en la noche, Andrew se quedó entre los escombros, respirando con dificultad, consciente de que, aunque habían sobrevivido esta ronda, la verdadera batalla por Maple Ridge estaba lejos de terminar. Luces rojas y azules inundaron el estacionamiento cuando llegaron patrullas y ambulancias momentos después de que los Black Vipers se alejaran rugiendo. El jefe Sullivan salió de su patrulla, su radio crepitando con voces urgentes. Otro coche patrulla se detuvo detrás de él, seguido por un vehículo del sheriff del condado. Los oficiales aseguraron rápidamente la escena, ayudando a camioneros y comensales heridos mientras los paramédicos entraban con camillas. Karen, despeinada y pálida, estaba cerca de la ventana frontal destrozada, intentando procesar el torbellino de violencia que acababa de engullir su restaurante. Andrew masajeaba su antebrazo magullado, tranquilizando silenciosamente a Emily, quien había emergido de su escondite. Marcus hizo una mueca al probar su hombro, pero permaneció erguido, negándose al tratamiento médico hasta estar seguro de que todos los demás estaban a salvo. Doc Baker asistió a un compañero camionero que había recibido un golpe fuerte, presionando un paño en una herida en la frente del hombre. El jefe Sullivan se acercó, escaneando los escombros. Recibimos múltiples llamadas, algunas de ustedes, algunas de gente que pasaba por la carretera y escuchó el alboroto. Dijo, una nota sombría en su voz. ¿Dónde están los motociclistas? Andrew, recuperando el aliento, miró hacia la puerta. Se largaron en cuanto escucharon las sirenas, respondió, haciendo una mueca leve al moverse. Ripe, él es su líder. Se fue, pero supongo que esto no ha terminado. Sullivan asintió. Por lo que entiendo, está lejos de terminar. Hizo un gesto a un ayudante que comenzó a fotografiar la escena. Mesas volcadas, platos rotos, manchas de sangre en el suelo. Recolectaremos evidencia, pero a menos que tengamos una identificación clara y cargos, solo hay tanto que podamos hacer ahora mismo. ¿Podrían identificarlos? Marcus dio un paso adelante. Podemos. La mayoría lleva parches con sus nombres de motociclistas, pero el líder se hace llamar Ripe. Tiene una cicatriz en la mandíbula, monta una Harley negra mate. También los tenemos en algunas de nuestras cámaras. Karen reunió valor, poniéndose junto a ellos. Jefe, estos hombres han aterrorizado mi negocio y amenazado a mis clientes. Vandalizan, mienten sobre códigos de salud, bloquean las carreteras. ¿Qué más necesitamos mostrarles? El rostro de Sullivan mostró preocupación genuina. Te escucho, Karen, créeme, estoy contigo. Pero tenemos que construir un caso que resista en la corte. Sin eso, estarán de vuelta en sus motos antes de que podamos terminar el papeleo. Mientras los paramédicos atendían a los heridos, Andrew intercambió una mirada cómplice con Marcus. Los Black Vipers estaban presionando más fuerte, dispuestos a usar la violencia abiertamente ahora. Doc Baker se acercó, dándole a Andrew un vaso de agua. Su propia camisa estaba rasgada y un moretón se formaba en su mejilla, pero su mirada permanecía firme. No van a parar a menos que los obliguen, observó en voz baja. Andrew asintió sombríamente. Entonces los obligaremos, de una manera u otra. Maple Ridge no va a ceder. Y mientras los oficiales y médicos continuaban su trabajo,
El restaurante destrozado daba testimonio silencioso de una comunidad que estaba golpeada pero no rota, preparándose para la próxima tormenta que seguramente vendría. En los días siguientes, el restaurante se asemejaba más a una sala de recuperación que a un acogedor comedor. Las sillas rotas fueron reemplazadas, las ventanas destrozadas fueron tapiadas, y los azulejos astillados fueron parchados lo mejor posible. Algunos habituales, incluyendo a Doc Baker, ayudaron a Karen a limpiar el desastre, fregando manchas de sangre y barriendo fragmentos de cerámica. Emily intentaba servir a los clientes con una sonrisa, aunque sus manos todavía temblaban cada vez que la campana de la puerta sonaba inesperadamente. Andrew y Marcus se turnaban para estacionarse en el restaurante por la noche, colocando sus camiones en posiciones que les daban un punto de ventaja sobre el estacionamiento y las carreteras circundantes. La policía local también aumentó sus patrullas, pero estaba claro que los recursos eran escasos. El jefe Sullivan visitaba diariamente, actualizando a Karen sobre pistas que nunca parecían concretarse. Circulaban rumores de que los Black Vipers estaban reagrupándose, posiblemente incluso llamando refuerzos de otros capítulos. Un punto de inflexión clave llegó cuando Doc Baker convocó a todos, incluyendo algunos camioneros solidarios y algunos habitantes del pueblo. Se reunieron en la sala trasera, el aire cargado de anticipación. Doc desplegó carpetas que contenían todo lo que habían reunido: grabaciones de cámaras, declaraciones de testigos, registros de seguridad del restaurante e incluso grabaciones telefónicas de informantes anónimos. «Esto es suficiente para una investigación más seria», declaró, golpeando un archivo. «Podemos mostrar un patrón de extorsión, acoso y violencia. Si podemos vincularlos a algo más grande, como el crimen organizado, entonces los federales podrían intervenir». Karen parecía pálida pero resuelta. «Tenemos que intentarlo. Básicamente han intentado robar el trabajo de mi vida». Su voz tembló solo ligeramente, pero detrás de ese temblor yacía una ira y dolor crecientes. Maple Ridge es más que solo un punto en un mapa. Es mi hogar, y este restaurante es mi sueño. Andrew miró alrededor de la sala. «Necesitamos trabajar en conjunto con la policía, pero también prepararnos para la posibilidad de que ataquen de nuevo. Si sienten que estamos construyendo un caso, podrían escalar a algo peor». Marcus, con los brazos cruzados, asintió. «No podemos subestimarlos. Pandillas como los Black Vipers a menudo tienen conexiones con cárteles o sindicatos más grandes. Si llaman a esos favores, enfrentaremos más que solo motociclistas con un resentimiento». A pesar de la atmósfera pesada, un renovado sentido de propósito fluyó a través del grupo. Emily dijo en voz baja: «Tendré mi teléfono conmigo todo el tiempo, y estaré lista para grabar si algo pasa». Doc Baker asintió con aprobación, añadiendo que más personas deberían hacer lo mismo. El plan era simple pero arriesgado: mantener la línea, recolectar cada fragmento de evidencia y alimentarlo en el dossier cada vez más grueso que Sullivan y Parker estaban usando para presionar por ayuda externa. Afuera, el crepúsculo se asentó sobre Maple Ridge, el sol poniente pintando el cielo en naranjas y púrpuras magullados. Para Andrew, se sentía apropiado, como si el pueblo mismo hubiera recibido una paliza pero aún estuviera en pie. Si los Black Vipers pensaban que sus tácticas de intimidación romperían a esta comunidad, estaban a punto de descubrir cuán obstinados podían ser los ciudadanos comunes cuando su hogar estaba amenazado. Tarde una noche, un camión pick-up maltrecho entró al estacionamiento del restaurante. De él salió un hombre delgado y nervioso que se presentó solo como Neil. Afirmó tener información sobre los Black Vipers, conocimiento que podría ayudar a derribarlos. Andrew, escéptico por naturaleza, insistió en hablar con Neil en privado, lejos de los pocos clientes restantes.
Karen los llevó a la oficina trasera, donde Marcus y Doc Baker se unieron para escuchar. La voz de Neil temblaba mientras relataba cómo había corrido una vez con los Black Vipers, ayudándolos con recados menores, entregando paquetes, explorando pueblos pequeños y ocasionalmente maltratando a cualquiera que se negara a pagar cuotas de protección. Pero las cosas cambiaron cuando la pandilla supuestamente forjó una alianza con un hombre llamado Fernando, alguien con lazos a una red criminal más grande. Neil se había desilusionado. Más importante, asustado. Si me quedaba con ellos, afirmó, estaría muerto o tras las rejas. Cuando Andrew lo presionó por detalles específicos, Neil reveló información que envió un escalofrío por la sala. Envíos de drogas disfrazados como carga, oficiales corruptos sobornados para mirar hacia otro lado, y tácticas de mano dura que involucraban aterrorizar a comunidades enteras. Según Neil, Maple Ridge era un nuevo centro perfecto porque estaba en una encrucijada de carreteras principales, ideal para distribuir productos ilegales a través de varios estados. Los Black Vipers no habían venido solo a extorsionar el restaurante. Apuntaban a establecer un punto de apoyo para algo mucho más siniestro. Marcus intercambió una mirada sombría con Andrew. Esto era la confirmación que temían. Los Black Vipers no eran matones solitarios. Eran un engranaje en una máquina más grande. Si podemos vincularlos a estos envíos, podríamos involucrar a las agencias federales, razonó Marcus, apoyándose contra el escritorio. Doc Baker tomó notas meticulosamente, capturando cada nombre, fecha y ubicación que Neil mencionó. Karen, de pie junto a la puerta, parecía simultáneamente horrorizada y resuelta. Había querido creer que los Black Vipers eran solo rufianes locales, pero el cuadro que Neil pintó era mucho más oscuro. ¿Cómo te protegemos?, preguntó a Neil, cuyos ojos se movían como si esperara un ataque en cualquier momento. Neil tragó saliva. No lo sé, admitió. Solo no podía mantener la boca cerrada más tiempo. Sea lo que sea que planeen a continuación, es grande. Hablaron de traer armamento más pesado, tal vez incluso de preparar explosivos si se ven acorralados. La mandíbula de Andrew se apretó ante eso. Había visto la devastación que los explosivos podían causar, especialmente en manos de quienes tenían poco respeto por la vida humana. Decidieron entonces si allí conseguir que Neil estuviera bajo alguna forma de vigilancia protectora. Andrew le ofreció un lugar donde quedarse, un tráiler sin usar en la propiedad de un amigo fuera del pueblo. Doc Baker se ofreció a chequearlo. Marcus comenzó a organizar toda la nueva evidencia que habían obtenido. Karen, dándose cuenta de que su pequeño restaurante estaba en el centro de algo vasto y peligroso, sintió una resolución de acero solidificándose en su pecho. Si los Black Vipers querían establecer un imperio criminal en Maple Ridge, tendrían que pasar por una comunidad que no tenía intención de retroceder. Una semana después, la atmósfera en Maple Ridge había alcanzado un punto crítico. El bullicio amistoso del restaurante ahora llevaba una corriente de ansiedad, y la gente hablaba en susurros sobre envíos rumoreados, reuniones clandestinas y la posibilidad de un enfrentamiento violento. Karen había instalado un nuevo sistema de cámaras que grababa todos los ángulos del estacionamiento, así como iluminación adicional que inundaba la entrada principal. Emily apenas se movía sin su teléfono, lista para grabar o pedir ayuda en un momento de aviso. Incluso algunos granjeros locales comenzaron a pasar por el restaurante tarde en la noche, encendiendo sus faros en un gesto silencioso de solidaridad. La información de Neil resultó invaluable. Andrew y Marcus compilaron cada fragmento en un informe completo, que Doc Baker compartió con el jefe Sullivan. El jefe, a su vez, lo pasó al sheriff Parker, quien lo escaló a un grupo de trabajo a nivel estatal. Las ruedas de la acción oficial finalmente estaban girando, aunque lentamente.
Circulaban rumores de que los Black Vipers planeaban mover un envío importante a través de Maplery pronto, usando el restaurante como un punto de control para intimidar o sobornar a los camioneros que transportaran bienes ilícitos. A pesar de la gravedad de todo, Andrew encontraba pequeño consuelo en la creciente unidad de Maplery. La gente ya no hacía la vista gorda ante actividades sospechosas. El restaurante de Karen se convirtió en un centro de mando no oficial, camioneros intercambiando historias, comparando notas, revisando cámaras. Una noche, un granjero llamado Walt Brewster entró con un dato sobre extraños acampando en la línea de su propiedad, espantando a su ganado. Otro conductor mencionó haber escuchado una conversación en una parada de descanso sobre mover grandes cajas bajo el radar. Cada detalle fue a parar a los archivos cada vez más extensos de Doc Baker. Entonces llegó la noche en que el teléfono sonó en la oficina de Karen. Lo levantó con cautela, el corazón latiéndole con fuerza. Una voz fría y desconocida al otro lado exigió que se retirara y dejara de interferir con los negocios de los Black Vipers. El interlocutor amenazó con violencia, no solo contra el restaurante, sino contra cualquiera que la ayudara. Las manos de Karen temblaron mientras grababa silenciosamente la conversación en un dispositivo auxiliar que Andrew había preparado precisamente para este escenario. Cuando colgó, su rostro estaba desprovisto de color, pero una chispa de desafío aún brillaba en sus ojos. Se apresuró a encontrar a Andrew, Marcus y Baker, quienes escucharon la grabación con rostros sombríos. «Es una advertencia», dijo Andrew. Su voz calma pero las con tensión. «Están acorralados y lo saben. Eso los hace peligrosos». Marcus apretó los puños, la ira hirviendo bajo su exterior compuesto. Doc Baker anotó el número de teléfono y la hora aproximada. Emily, que había escuchado lo esencial, presionó una mano temblorosa contra su boca. Karen se estabilizó. «Entonces nos mantenemos vigilantes», declaró. «Esta comunidad no será intimidada, y no dejaremos que conviertan a Maplery en un patio de juegos criminal». Afuera, el viento aumentó, trayendo el rugido distante de una motocicleta en algún lugar en la oscuridad. El próximo choque se sentía inevitable, y ninguno dudaba que podría ser el más peligroso hasta ahora. La confrontación final llegó en una noche espesa de tensión. Las nubes se juntaron arriba, sumiendo la carretera en una oscuridad casi total. Andrew, Marcus, Doc Baker y un puñado de camioneros se habían reunido en el restaurante junto con el jefe Sullivan y el sheriff Parker, revisando la última información. La advertencia de Neil sugería que Fernando, el superior con lazos con el cártel, estaba enviando un séquito armado para presionar a Maplery y a someterse. El plan probablemente involucraba forzar al restaurante de Karen a convertirse en un centro para sus bienes ilícitos. Si ella se negaba, podrían arrasarlo hasta los cimientos. Alrededor de la medianoche, faros perforaron la penumbra cuando una caravana de SV entró al estacionamiento. Los Black Vipers rugieron poco después, los motores gruñendo como truenos. Al frente estaba Ripe, junto con una figura alta y elegante que salía del SV principal. Andrew notó el traje a medida del hombre, los ojos fríos que escanearon la escena con desdén casual. Este tenía que ser Fernando. Karen miró por la ventana del restaurante, el miedo retorciéndose en su estómago. Emily estaba a su lado, teléfono en mano, lista para grabar. Marcus y Andrew tomaron posiciones cerca de la puerta mientras Doc Baker se quedó detrás del mostrador, preparado para ofrecer asistencia médica si estallaba la violencia. El jefe Sullivan y el sheriff Parker intercambiaron miradas determinadas, revisando sus radios para confirmar que los refuerzos estaban en camino. Sin embargo, todos sabían que la ayuda podría llegar demasiado tarde si comenzaba un tiroteo. Fernando dio un paso adelante,
examinando el restaurante con un aire de diversión sombría. He oído muchas historias sobre este lugar, dijo en una voz tranquila que llevaba un peso amenazador. Están causando bastante revuelo interfiriendo con mis operaciones. Eso es inconveniente. Lanzó una mirada a Ripe, quien se movió incómodo. Andrew salió a su encuentro en el umbral, postura tensa pero outwardly calma. Hemos terminado de dejarlos aterrorizar a Maple Ridge, afirmó, su voz resonante con finalidad. Marcus estaba a su lado, brazos cruzados sobre el pecho. La mirada fría de Fernando pasó de Andrew a Marcus, luego a los camiones alineados protectoramente. Exhaló, casi como si estuviera aburrido. «¿Es eso así?», musitó. «Entonces tal vez necesitamos hacer un ejemplo aquí». Una señal pareció pasar entre Fernando y Ripe. Los motociclistas se desplegaron, algunos sacando armas mientras unos pocos se quedaban cerca de los SUV, motores aún encendidos. El jefe Sullivan y el sheriff Parker salieron, armas de fuego listas pero apuntando hacia abajo, una advertencia sutil de que cualquier movimiento hacia la violencia sería respondido con fuerza. Karen tragó saliva, presionándose contra el mostrador del restaurante. Emily comenzó a grabar, la luz roja en su teléfono parpadeando como un pequeño faro de esperanza en la oscuridad. La expresión de Fernando se endureció. «No tienen idea de con quién están tratando», dijo secamente. «Podría convertir este lugar en cenizas y estar a millas de distancia antes de que las autoridades siquiera clasifiquen los escombros». Andrew se mantuvo firme, la adrenalina corriendo por él, cada instinto de sus días en las fuerzas especiales gritando que este era el momento de la verdad. Si titubeaban, si mostraban alguna señal de debilidad, Maple Ridge estaría perdido. El tiempo parecía ralentizarse mientras el viento aumentaba, rozando los bordes del letrero de neón del restaurante de Karen. Por un solo momento suspendido, nadie se movió. Se sentía como si todo el pueblo contuviera el aliento, esperando ver qué chispa encendería el barril de pólvora. En ese silencio, Andrew notó el leve brillo de faros acercándose en la carretera, posiblemente policías estatales o patrullas locales adicionales respondiendo a la llamada anterior de Sullivan. ¿Pero llegarían a tiempo? Los hombres de Fernando se movieron, armas en mano, preparados para hacer lo que su jefe ordenara. Los Black Vipers parecían inquietos, ansiosos por una pelea que creían poder ganar. Sin embargo, Andrew vio duda parpadear en los ojos de Ripe, un reconocimiento de que Maple Ridge ya no era la presa fácil de la que se habían burlado primero. La presencia de oficiales uniformados, más un cuadro de camioneros determinados, había cambiado la ecuación. Entonces Fernando hizo su movimiento, levantando la mano como para señalar el inicio de un asalto. Sin embargo, antes de que pudiera bajarla, el lamento de las sirenas resonó a través del estacionamiento, y un reflector de un helicóptero de policía estatal recién llegado bañó la escena en un resplandor blanco. Oficiales salieron de los vehículos, armas desenfundadas, ordenando a todos que se congelaran. El jefe Sullivan, el sheriff Parker y varios agentes estatales que habían llegado en autos sin marcar convergieron sobre los motociclistas y los SUV con eficiencia practicada. El caos estalló de una manera diferente esta vez. Ripe y varios de sus hombres intentaron correr hacia sus motos, pero se encontraron rodeados por un muro de agentes armados. Fernando estaba allí, furioso, mientras dos policías avanzaban hacia él, ladrando órdenes de soltar cualquier arma y poner las manos detrás de la cabeza. Por un segundo, pareció que podría resistirse. Sus ojos ardían de furia. Pero la presencia de tantas armas cargadas apuntándole le dio pausa. Andrew, Marcus, Karen, Emily y Doc Baker observaron cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de alivio y persistente incredulidad. En minutos,
Los oficiales habían desarmado a los motociclistas, atándoles las manos con bridas. Fernando fue puesto bajo custodia, escoltado a una patrulla en espera. Ripe maldijo por lo bajo, lanzando dagas con la mirada a Andrew como diciendo, esto no ha terminado. Pero el sonido de las esposas en su muñeca sugería lo contrario. Karen se hundió en una silla en el escalón frontal del restaurante, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, no de tristeza, sino por la abrumadora liberación de la tensión. Emily se agachó a su lado, teléfono aún apretado en su mano, la grabación capturando la conclusión dramática. Andrew y Marcus intercambiaron un asentimiento aliviado mientras Doc Baker agradecía silenciosamente a los paramédicos que llegaron para revisar cualquier herida. En las semanas que siguieron, se presentaron cargos no solo contra los Black Vipers, sino también contra varios oficiales y criminales revelados por la evidencia que Maplerig había reunido. El restaurante de Karen, aunque maltrecho, reabrió con un nuevo sentido de orgullo. Gente de pueblos circundantes vino a apoyar su negocio, atraída por la historia de cómo personas comunes se habían levantado contra una pandilla poderosa. Y Andrew Roberts, una vez burlado por su peso y descartado como solo otro camionero, se encontró reconocido como el héroe silencioso que había despertado la determinación de una comunidad. Al final, Maplerig no solo sobrevivió, emergió más fuerte, demostrando que incluso el enemigo más formidable podía ser derribado por la unidad, el coraje y una negativa inquebrantable a rendirse al miedo. Cuando todo está dicho y hecho, Maplerig emerge más fuerte que nunca, un testimonio brillante del coraje, la unidad y el poder de las personas comunes que se niegan a rendirse. Tras el enfrentamiento final, el restaurante se transforma de un sitio de caos en un faro de esperanza, probando que incluso frente a criminales despiadados, la cooperación y la resolución pueden derribar a los enemigos más intimidantes. Desde esta perspectiva personal, es verdaderamente inspirador presenciar cómo un veterano retirado de las fuerzas especiales, junto con una banda de camioneros dedicados y habitantes del pueblo, logró proteger su comunidad y preservar su modo de vida. Ahora nos encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué momento te impactó más? Deja un comentario abajo y mantengamos la conversación. Tu voz importa, y no podemos esperar a escuchar lo que tienes que decir.